Vamos a partir. We are going to start. Estimados amigos, Dear friends, good morning and thank you. actividades online. Soy Loreto Leito, directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico y moderadora de este evento. Les recuerdo que esta actividad cuenta con traducción simultánea español-inglés, inglés-español. Para activarla solo tienen que elegir el idioma para el que requieren traducción en la imagen del globo en la parte inferior de sus pantallas. Please remember that simultaneous translation Spanish-English Spanish is being provided for this event. You just need to click on the Hay icon. traducción simultánea, hay que apretar el icono del mundo y seleccionar el idioma para lo cual necesita interpretación. A una importancia para nuestro país y para el mundo, diría yo, el de la ciberseguridad. A medida que la economía de Chile se digitaliza, como ocurre en muchas otras naciones, es evidente que los riesgos de carácter informático aumentan y, por desgracia, lo hacen con creciente capacidad de daño y disrupción del normal funcionamiento de nuestra economía. Este escenario se ha acentuado como efecto de la pandemia aún en curso, ya que la crisis sanitaria ha dinamizado el teletrabajo, la apuesta por modelos de negocio con base en plataformas digitales, incluso en industrias tradicionales como la financiera, y el emprendimiento con altísimo o exclusivo foco en desarrollos tecnológicos, como ocurre en el mundo de las startups. Mención aparte merecen las pequeñas y medianas empresas, componentes mayoritarios de la economía de Chile y las del resto del Asia-Pacífico, región estratégica para la proyección de nuestro país, las que aparecen especialmente vulnerables en este frente y exigen soluciones. Según un reciente informe de Microsoft que realizó junto a Marsh, otra compañía especializada, casi el 75% de las empresas a nivel mundial experimentan al menos un ataque cibernético, razón por la cual la resiliencia cibernética es más importante que nunca. En Chile, según esa misma investigación, el 64% de los negocios manifiesta haber sufrido un ciberataque of businesses expresses having had al ransomware, hasta la interrupción del negocio por afectación a terceros y la denegación de servicios. Como se ve, se trata de un terreno en el que Chile necesita avanzar y hacerlo de forma constante e inteligente, con el acento en los aspectos que garanticen los estándares que se requieren. Con la actividad de hoy, la Fundación quiere contribuir con un grano de arena precisamente en esa línea. Y para abordar estos temas, tengo el honor de presentar a nuestro panel de lujo. Voy a partir con don Fernando Ayala González, que es el subsecretario de Defensa de Chile. Es diplomático de carrera y ha representado a Chile durante casi 4 décadas en calidad de cónsul, cónsul general y embajador en diversas misiones. Ha sido cónsul en Estocolmo y Chicago, así como cónsul general en Milán, Italia. En 2004 fue designado embajador por el expresidente Ricardo Lagos y abrió la Embajada de Chile en Hanoi, Vietnam. En 2006, la expresidenta Michelle Bachelet lo nombró director general del ceremonial y protocolo y al término de su mandato regresó a la representación en el exterior como embajador en Portugal, Trinidad y Tobago e Italia, con varias concurrencias. También ha trabajado como consultor de la FAO en la cooperación sur-sur y en asuntos parlamentarios. South cooperation. When appointed as Undersecretary, he was Assistant Director of institucionales de la Universidad de Chile. A continuación voy a presentar a Jan de Silva, quien es representante de Canadá en el Consejo Asesor Empresarial de APEC, conocido como ABAC, y donde ella preside el Digital Working Group, o sea, el grupo de trabajo de temas digitales. Jan es presidenta y directora ejecutiva del Toronto Region Board of Trade, una de las organizaciones empresariales más grandes e influyentes de América del Norte, en la que lidera los esfuerzos para hacer de Toronto una de las regiones comerciales más competitivas y buscadas del mundo. Con anterioridad se desempeñó como CEO de Sun Life Financial en Hong Kong y China y cofundó Retail China Limited. Jan también se desempeñó como decano de Ivy Asia, se desempeñó como decano de Ivy Asia para la Ivy Business School of Western University. Finalmente, pero no por eso menos importante, voy a presentar a Robert Ivancic, quien es el director jurídico y de asuntos corporativos de Microsoft Latinoamérica, con sede en Florida, Estados Unidos. Robert es responsable de asuntos legales y corporativos, gubernamentales y de ciudadanía en América Latina y el Caribe, donde apoya las actividades de Microsoft en 46 países. Previo a unirse a Microsoft Latinoamérica en el año 2015, Robert se desempeñó como director jurídico y de asuntos corporativos, así como jefe del departamento legal
en Microsoft Medio Oriente y África, puesto que ejerció desde el 2011. Se unió a Microsoft en 2004, primero como abogado, posición en la que apoyó la región de América Central y el Caribe, luego como abogado senior para la región Nuevos Mercados de América Latina. Bueno, hechas las presentaciones, le voy a ceder la palabra ahora al subsecretario Fernando Ayala, quien será nuestro primer panelista y quien se referirá a los trabajos que se están haciendo a nivel gubernamental en materia de ciberseguridad y en particular lo que está llevando adelante la Subsecretaría de Defensa de Chile. Fernando, subsecretario, tiene la palabra. Ok, muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos. Agradezco especialmente a la Fundación Chilena del Pacífico y a su directora ejecutiva, Loreto Leyton, con quien tuve el honor y el gusto de compartir en la Cancillería durante muchos años. Así que fue una pérdida para nosotros cuando ella decidió dejar la carrera diplomática. El Estado de Chile perdió una gran servidora pública. Quisiera presentarle, acá me acompaña Yerko Benavides, que es director de una de las unidades de la Subsecretaría de Defensa, encargado del desarrollo de las industrias y tecnología. Está el director del Departamento de Ciberseguridad. Cybersecurity Department or Cyber Defense of this Undersecretariat. That is Gonzalo Díaz de Valdés and my advisor. She's an academic from the University of Chile. Estos temas también en esta área. Además me acompaña el teniente Piero Lavín, que trabaja en la subsecretaría como asesor mío. Yo quisiera partir diciendo que la ciberdefensa es una de las principales prioridades que hemos definido en nuestro trabajo a partir del 11 de marzo, cuando se inició el gobierno del presidente Boric. Porque para Chile este futuro, desgraciadamente, ya había comenzado. Comenzó ayer y nosotros llegamos con algo de retardo a ponernos al día en un área que es terriblemente sensible. Es decir, estamos atrasados en protegernos y sobre todo en lo que se considera por Microsoft la educación digital, por ejemplo, de la población, que sigue estando concentrada en ciertos sectores de nuestra sociedad. Situación que es más o menos común a los países en desarrollo, donde hay áreas de sectores de la población que son muy digitalizados y sectores que están escasamente preparados para el mundo que viene. Hoy, en otro plano, somos testigos que la guerra ha vuelto a Europa, un continente que tiene ya, digo yo, un postdoctorado en conflictos bélicos. Si revisamos la historia, no hay ningún continente que haya generado tanta guerra como los europeos. Y hoy día estamos en ese escenario. Sabemos que se han efectuado ciberataques de un lado y de otro, pero siguen siendo aún hoy las armas convencionales las que dominan el teatro de operaciones en esa región del mundo. Algunos expertos señalan que en el futuro cercano se usará tanto el gatillo como el mouse y seguramente tienen razón. Se necesita un análisis en profundidad para comprender la naturaleza de los conflictos cibernéticos, donde se puede desvincular los actos hostiles de la violencia física, que pueden incluso llegar a paralizar nuestras sociedades y producir mayor daño que un enfrentamiento tradicional. Se debe asegurar que las instituciones de la defensa vean la tecnología como una herramienta que puede ser fundamental para mantener la superioridad frente a adversarios. Se debe, por tanto, invertir, generar masa crítica y desarrollar estas capacidades en concordancia con los valores de una sociedad democrática que puedan asegurar la estabilidad. Seguramente todos ustedes conocen lo que sucedió en Costa Rica, donde el recién electo presidente Rodrigo Chávez tuvo que decretar estado de emergencia nacional el pasado 8 de mayo, producto del ciberataque por parte de la banda llamada Conti Ransomware, que impactó múltiples organismos gubernamentales, tales como los Ministerios de Hacienda, Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y varias otras instituciones del Estado costarricense.
Conti no solo encriptaba los archivos de los servicios infectados, sino que también se propagaba y cifraba archivos en diferentes hosts, comprometiendo toda la red. Es difícil cuantificar los daños ocasionados, pero podemos imaginar, en el caso de Chile, el costo que tendría para nuestro país un ataque a empresas del Estado como Codelco o Enel o muchos otros, o a las mismas personas. Es por ello que debemos invertir en equipos, en preparar profesionales y capacitar a la población. Hace unas semanas pudimos leer en el periódico en Chile que el Banco Central de Chile sufrió una suerte, yo lo llamo, de portonazo cibernético, en el sentido que un hacker le sacó alrededor de $150.000, según informó la prensa. Acciones cibernéticas de hostilidad y o delictuales pueden afectar tanto a instituciones gubernamentales como privadas, pudiendo desestabilizar gobiernos al generar caos. De ahí la importancia de una política de ciberseguridad, iniciativa donde instituciones como la Universidad Católica junto a Microsoft han propuesto una hoja de ruta o mesa de ciberseguridad, o también tenemos la mesa de ciberseguridad de la Comisión Futuro del Senado, que preside hoy día el senador Francisco Chaguán y que está integrada por el sector público, la academia y el sector privado. Debemos mencionar además que tenemos el privilegio en Chile de contar con un cibersenador, como lo llamo yo, que es el senador Kenneth Pugh, quien junto a otros logró aprobar una ley que declara el mes de octubre como el mes nacional de la ciberseguridad. Quisiera presentar un par de slides con el trabajo que estamos haciendo en nuestra Subsecretaría de Defensa para mayor ilustración respecto a lo que pensamos que son las amenazas que afectan a la sociedad civil y a la defensa. Otra. Tenemos esto que ustedes son tan familiarizados probablemente, como son estos programas de secuestro de ransomware, la criptominería no autorizada, los programas malignos, las violaciones o fugas de datos, los ataques por email y captura de credenciales, amenazas por errores humanos, ataque de negación de servicio, campaña de desinformación o amenaza a la cadena de suministros. Las tendencias en ciberseguridad que nosotros vemos son el Zero Trust o confianza cero, que son modelos basados en principio de no confiar nunca y verificar cada conexión de los dispositivos, la ciberseguridad impulsada por la inteligencia artificial, los dispositivos móviles como nuevos vectores de ataques y la concientización y capacitación de las personas. Los pilares nacionales de la ciberseguridad para nosotros están basados en el resguardo a la seguridad de las personas en el ciberespacio, el proteger la seguridad del país, tomamos como ejemplo lo que sucedió en Costa Rica, promover la colaboración y coordinación entre las instituciones y gestionar los riesgos en el ciberespacio. ¿Con qué objetivo? Con mejorar una infraestructura que sea robusta y resiliente. El Estado debe velar por los derechos de las personas en el ciberespacio. Para eso hay que preparar leyes que están en tramitación, algunas ya en el Parlamento. La cultura de la ciberseguridad que debe enseñarse desde los colegios. La cooperación con otros actores. Nosotros participamos, vamos a ver más adelante, con otros países, tenemos cooperación. Y el país debe promover el desarrollo de una industria de ciberseguridad que sirva a sus objetivos estratégicos. La gobernanza en política de ciberdefensa, consideramos los aspectos de empleo de los medios de ciberdefensa, la cooperación internacional y promoción de la transparencia y la confianza entre los estados y el desarrollo de capacidades. Organización e interacción, nosotros tenemos cada una de las Fuerzas Armadas chilenas, tiene sus equipos de sus departamentos, direcciones de ciberdefensa, estamos coordinados y se está generando una instancia única que unifique a todas las ramas de las Fuerzas Armadas.
La colaboración internacional la tenemos principalmente con los países que ustedes ven en pantalla: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Estonia, que es el país más avanzado en muchos aspectos de ciberseguridad, con Israel, con la Organización de Estados Americanos, como en la OEA, con el Reino Unido, con Uruguay y con México. Acabamos de terminar unos ejercicios con Brasil, donde Gonzalo estuvo participando, así que estamos trabajando. Y con la academia, acuerdos para fomentar la investigación y desarrollo de tecnologías aplicadas y herramientas de ciberseguridad. Y naturalmente a instancia de colaboración público-privado, trabajamos con la academia y tenemos lo que ya mencioné, la hoja de ruta de ciberseguridad con la Universidad Católica de Chile y Microsoft, y con la Mesa de Ciberseguridad de la Comisión Futuro del Senado de Chile. Y los desafíos que tenemos son fomentar una cultura digital segura, incentivar la inversión, la investigación y el trabajo conjunto del sector público, privado, academia y ciudadanía, normar y regular, continuar avanzando en la gobernanza de la ciberseguridad, como por ejemplo con el proyecto de ley marco sobre ciberseguridad e infraestructuras críticas de la información, institucionalidad para un ciberespacio libre, abierto, seguro y resiliente. Y la colaboración nacional e internacional, donde buscamos potenciar un círculo virtuoso, donde se avance hacia una mayor madurez, conciencia y mitigación de los riesgos en el ciberespacio de manera colaborativa, a través de formación, innovación, prevención y respuesta para un mayor beneficio y desarrollo económico y social. Así que eso es más o menos una visión general del trabajo que desarrollamos en el plano de la ciberseguridad o ciberdefensa, en el caso del Ministerio de Defensa, en colaboración con las otras instituciones del Estado, donde tenemos una instancia interministerial que coordina varios ministerios para proteger la seguridad de las instalaciones, y esperamos que eso se transforme en una ley efectiva. Y más que nada, mi opinión personal, yo creo, es que debemos reducir el gap entre la población, entre los diferentes segmentos de la población respecto a la cultura digital. Y para eso es necesario que parta desde la educación, desde los colegios, continúe en las universidades, generemos masas críticas de profesionales destinados. Yo creo que en el futuro cada empresa va a tener que tener un departamento de ciberseguridad para protegerse de los ataques o el mal uso que se puede hacer. Así es que eso, en términos generales, la presentación que yo puedo hacer. Agradecer una vez más a Loreto por el interesante trabajo que ella realiza en la Fundación, y con mi equipo acá estamos a disposición de ustedes. Yo desgraciadamente le informé a Loreto, voy a tener que retirar porque tenemos una delegación francesa y tenemos el segundo día de trabajo con ellos, pero todavía me queda un tiempo para estar acá. Luego Gonzalo va a poder responder cualquier tipo de consulta que quieran hacer. Así que una vez más, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando, subsecretario, por esta presentación en la que nos has dado un panorama general de los trabajos que están haciendo, cuáles son las prioridades y las instancias de colaboración también. Después vamos a hacerle preguntas a Gonzalo sobre estas instancias de colaboración público-privada, sobre todo teniendo a Robert, que es parte de una de estas mesas, Microsoft, ¿no, Robert? A través de la empresa. Así que muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias también por tus palabras dedicadas hacia mí. Así que fuimos grandes amigos, e incluso cuando abriste la embajada en Vietnam, tuvimos la opción de compartir en Hanoi en su momento grandes recuerdos, y también un gran diplomático. Así que me alegro mucho que estés trabajando y colaborando desde otro sector del Estado en este momento. Vamos a darle la palabra ahora a Jan de Silva para que haga su presentación. Jan, you have the floor. Loreto, my thanks to you and the Chilean Loreto, muchas gracias, y a la Fundación Chilena del Pacífico por la invitación de hoy. Buenos días a todos, y un especial agradecimiento al embajador de Canadá
de PUNI dentro de mi capacidad de presidenta del Consejo de Ciberseguridad, donde es una área prioritaria. Quisiera ver las diapositivas para la presentación. Loreto, ¿las tendrá a mano? Sí. De todas maneras, en este momento vamos a mostrar la pantalla. Desde el punto de vista de nuestro grupo de trabajo digital, la ciberseguridad la vemos como una precondición para la economía digital. Si pudiésemos ir a la segunda diapositiva. Como dije, lo vemos como una precondición para la economía digital y el principal desafío de esta era digital, la necesidad de proteger nuestras economías, nuestras redes, la Internet, propiedad intelectual y los negocios de todos los tamaños, gobiernos, instituciones e infraestructura crítica es urgente. Y a través de la larga lista vemos que lo digital lo abarca todo, ciberseguridad, sería una precondición crítica. También observamos que los ciber, al igual que la economía digital, no tiene fronteras. Así que lo mejor es abordarlo como un colectivo de la PEC en vez de país a país y empresa a empresa. Así que, ¿dónde nos encontramos hoy? La respuesta es compleja. Estamos influenciados por la cultura, la economía y las políticas. Desde el punto de vista cultural, hoy entendemos que la ciberseguridad es un desafío humano y técnico. Nuestra cultura cambió de la ciberseguridad siendo solo en el dominio de los expertos de TI, donde también es la responsabilidad de los individuos dentro de nuestros negocios y los gobiernos también. La subinversión o desinversión no se ha calculado los costos de los ataques y la probabilidad de los ataques debido a las economías conectadas. El ataque contra uno en los negocios bien conectados tiene grandes implicancias y para las economías posiblemente. El ataque de abril 2021 es un perfecto ejemplo de esto. La APEC, bajo el grupo de trabajo digital, reconoce lo importante que es esto, especialmente después de la pandemia. El COVID-19 aceleró la digitalización en muchos años. Según McKinsey, si continuamos, según McKinsey, la digitalización de la interacción de clientes ha aumentado en 5 veces o 5 años en Norteamérica y en Sudamérica 3 años. Ha sido una forma de sobrevivir y también ha creado más exposición cibernética, especialmente para las empresas de mediano y pequeño tamaño. Y la región de la PEC es uno de los más atacados globalmente, teniendo la brecha más grande de cibertalento en el mundo. A medida que la estrategia de los cibernéticos se relacionaba al COVID con negocios de todos los tamaños y teníamos un enfoque de la ciberseguridad, es una precondición necesaria para una economía digital que sigue avanzando, para la APEC, que ha tenido la ciberseguridad en su agenda desde el 2001. La pandemia absolutamente ha cambiado la urgencia con la cual requerimos actuar. La siguiente imagen nos muestra que tenemos que actuar en estas 6 áreas: construir la cibercapacidad, los enfoques de redes, al talento, coordinación regular, también los flujos coordinados, los acuerdos digitales como DIPA y la legislación del cibercrimen. También creemos en la compartir información activamente. Y si pensamos en cómo la comunidad global se reunió a lo largo del COVID, los científicos, los médicos han compartido información de los estados, de los brotes. Tenemos que aplicar el mismo tipo de forma de pensar a lo largo de los riesgos cibernéticos. Tenemos que ver prioridades en inversiones en nuevas tecnologías para apoyar lo cibernético, cambiando cada vez más actividades a marcos como el blockchain, la inteligencia artificial, el machine learning, y también una fuerte necesidad de tener el apoyo en el centro de lo que hacemos regionalmente en relación a lo cibernético. No tengo tiempo para discutir cada uno de estos puntos en detalle. Quisiera pasar un tiempo en construir capacidades. Existe mucho trabajo por hacer para cerrar la brecha en la región de la APEC. Actualmente nos encontramos en una falta de estandarización y esto presenta un gran riesgo para todas las economías.
la capacidad global cibernética o la GSIE consiste de estas 5 dimensiones, desarrollando una política de la ciberseguridad, también con una cultura cibernética segura, construyendo conocimiento cibernético y capacidades, y creando un marco regulatorio y legal, controlando riesgos a través de estándares y tecnologías. Nuestro grupo de trabajo de la BAC dice que nuestra mejor respuesta es la digital. Entre nuestras recomendaciones es desarrollar un índice específico de la APEC que mide nuestra capacidad regional regularmente y también forma la base de establecer estándares regionales. Y una vez que se ha establecido, estos estándares nos ayudan a las economías poder abordar los programas regionales para ayudar a las economías en desarrollo y emergentes a alcanzar esta norma común. En segundo lugar, quisiéramos tomar un enfoque en redes para el desarrollo de talento. La región de la APEC tiene la mayor brecha del mundo cibernética. Si queremos prepararnos mejor para los ataques y generar una mayor ciberresiliencia, tenemos que cerrar la brecha. ¿Cómo lo hacemos? La ciberseguridad requiere de muchas funciones reuniéndose para prevenir los ataques. Una forma de atraer el talento es proporcionar la microcredencial como una ruta al sector, particularmente para los que transicionan de otros sectores y aquellos que son parte de las comunidades marginalizadas. En la región de Toronto quería compartir un ejemplo. Tenemos el programa Catalizador Cibernético en la Universidad Metropolitana de Toronto. Prepara a los universitarios a tomar distintos trabajos en su ciberseguridad en una capacitación de 6 meses con un programa de mentores. Los gobiernos también están considerando presentar ciberseguridad en sus mallas curriculares. New Brunswick, una pequeña provincia de Canadá, se ha reconocido como centro global de la ciberseguridad por muchas multinacionales que se encuentran posicionadas ahí. Han presentado exitosamente clases de ciberseguridad en la enseñanza media para tener capacidades y crear conciencia para sus estudiantes en este camino. Finalmente, quiero hablar del alineamiento regulatorio. Los ataques cibernéticos no existen sin el cibercrimen. Lo que se considera cibercrimen en una jurisdicción no necesariamente lo es en otra. Hay que tomar un enfoque legal coordinado en cibercrimen para proteger nuestras economías y no proporcionarle un paraíso a los terroristas cibernéticos. Estos son grandes desafíos, pero juntos seremos más fuertes. Un entorno resiliente cibernético, como dije en la inauguración, es necesario para nuestras economías. El progreso para las empresas de todos tamaños y las economías de todos tamaños también lo requieren. Si no avanzamos, nuestras economías estarán en riesgo. Nuestro grupo de la ABAC tiene un enfoque regional para permitir una economía regional robusta en ABAC. Espero seguir la discusión y escuchar de ustedes acerca de un enfoque regional. Muchas gracias. Thank you very much, Jan, for this very interesting presentation, and it's worrisome. Gracias, Jan, por esta interesante presentación. Y es preocupante ver que ABAC es muy vulnerable en cuanto a ciberseguridad. Hay mucho trabajo que hacer y esta es una buena instancia para ver cuáles son las oportunidades, espacios de cooperación en la región o por lo menos entre algunos países. Y en este sentido, Chile y Canadá son países de mentalidad similar y sabemos qué hacer. Comenzando con el DIPA que usted mencionó, y quiero pedir disculpas por una cosa. Linda Tepuni es la embajadora de Nueva Zelanda y dije Canadá. Pido disculpas a la embajadora y a usted también por esa equivocación. Muchas gracias. Habiendo dicho eso. Bueno, primero pueden ver mi screen, ¿no? Sí, perfecto. Como buen empleado de Microsoft, cuando me meto en Zoom, de repente la tecnología no necesariamente me acompaña. Y viceversa, primero, para nosotros que nos metemos a los de ustedes y también tenemos problemas. así es, algún día estaremos todos
reduciremos el connecting gap en ese tema. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. Gracias, Loreto, por la invitación. Gracias a la Fundación Chilena del Pacífico, al señor subsecretario por su tiempo, a Jan por acompañarnos y a todos los que están uniéndose a través de la forma virtual. Y si hay una cosa positiva de la pandemia es que creo que creó estas nuevas comunidades virtuales y la posibilidad de comunicarnos en forma remotas. Hoy día yo traigo la visión de Microsoft, que es una visión obviamente de una compañía, es la visión de una compañía del mundo privado, es una visión de tantas y por lo tanto no creo que es una visión ni excluyente ni la mejor, es solamente tratar de ver y de compartir ciertas ideas, ciertas tendencias que nosotros tenemos. Creemos, eso sí, que es una buena visión en el sentido de que es una visión responsable y seria, dadas las inversiones que la compañía hace en temas de ciberseguridad, la creación de centros para el análisis de la información que nosotros recibimos. A ver, y no sé por qué no me cambia ahí está, a ver. Bueno, la información que nosotros recibimos y que nosotros manejamos y la realidad, la posición única que tenemos compañía, dado la presencia, dado nuestra expansión en la nube, dado los productos que tenemos, los sistemas operativos, como para detectar y de esa manera, conjuntamente con la detección, aprender las señales que nos están enviando. Nosotros revisamos 24 trillones de señales al día. Nuestros productos están diseñados para ir mandando señales de una manera tal que podamos detectar en forma eficiente y con tiempo cualquier tipo de señales maliciosas. De estos 24 trillones, al menos 1.5 millones se refieren a actividades que tienen la intención de comprometer sistemas. Ahora, cuando recibimos estas señales, aplicamos la última tecnología en materia de inteligencia artificial, de machine learning, de data analytics, etcétera, y con más de 1.500 especialistas que tenemos contratado para esto, podemos procesar y entender ciertas tendencias o bien prevenir. Voy a compartir con ustedes en un rato nuestros aprendizajes de la guerra en Ucrania, en la cual creo que ha sido un gran ejemplo de cómo esta tecnología puede servir para proteger y defender a un país. En el año 2021 bloqueamos 32 billones de correos sospechosos, es decir, correos que de alguna manera tenían la intención de defraudar, ya sea phishing, ransomware, etcétera, porque generalmente la forma más común en la cual se produce un ataque cibernético es por el email y es porque alguien aprieta un botón que no debería apretar. Recojo con gran alegría las palabras del subsecretario y también de Jan en el sentido de la capacitación y de cómo podemos invertir realmente en una cultura que ayude a detectar y a prevenir este tipo de situaciones. Las amenazas, si uno juntamos todos, las amenazas a endpoint, a usuario final, son cerca de 9 billones, y entendemos que para el año 22 hay otra cifra, pero estamos hablando alrededor de 8 trillones, de 10 trillones de dólares, lo cual es una brutalidad de plata. Si nosotros los ponemos, creo que son varias de las economías latinoamericanas en forma conjunto, y el potencial costo que tiene es realmente abismante. Datos para Chile, como el título del seminario es ¿qué no estamos jugando en Chile? Tratamos de entender qué es lo que nos ocurre. En el año 2022 hasta el momento hemos visto un aumento de alrededor de un 60% en los ciberataques a Chile. Estos van ya sea por bandas criminales que se dedican a este tipo de acciones, o como también vamos a ver a lo que es la nueva tendencia mundial, que son los estados que tienen de alguna u otra manera han creado equipos o han creado una industria cibernética para una manera de ya sea obtener alguna ventaja industrial o también producir algún daño en particular. Si comparamos con que en América Latina, según los antecedentes que manejamos, es solamente un 25%, Chile está hacia los máximos históricos. También, hemos visto que se ha aumentado en el caso de ransomware más de un 400%,
el subsecretario correctamente dio como muy buen ejemplo la situación que ocurre en Costa Rica, en la cual una banda de cibercriminales rusa, Conti, hizo un target específico a 4 instituciones, entre las cuales estaba la Previsión, la Compañía de Telecomunicaciones, el Ministerio de Hacienda y como se llama, prácticamente paralizó al país. Concuerdo con el señor subsecretario que el presidente Chávez ejerció un liderazgo nunca antes visto. Es la primera vez que un país ejerce o declara la emergencia nacional frente a estos ataques, lo cual tiene un par de consecuencias importantes. Uno, acelera la cooperación internacional. Dos, acelera la cooperación del mundo privado y el destino de recursos. Y tres, creo que nos ayuda a todos a concientizar de que esto es tan terrible o tan catastrófico como un terremoto. Es decir, se rompen en forma automática las instituciones y la verdad que la forma en que un Estado responda va a tener consecuencias a futuro y la idea es justamente no ir creando los precedentes del caso. Chile ocupa el lugar 47 en el índice del e-governance de Estonia. Estonia, como se dijo anteriormente, ha sido un país líder, no solo por la calidad de los técnicos que tiene, sino que fueron los primeros en recibir ataques cibernéticos y por lo tanto necesitaban proteger su infraestructura crítica y su infraestructura crítica digital. Ahora, algo que hemos visto a raíz de la guerra en Ucrania es el aumento de la utilización de ataques de Estado-Nación como un elemento adicional a lo que puede ser una guerra tradicional. La guerra en Ucrania no comenzó el 24 de febrero con la invasión rusa, comenzó meses antes con los ataques constantes que se hacían de las distintas agencias de espionaje ruso frente al gobierno ucraniano, a las empresas de telecomunicaciones y a las empresas que prestaban los servicios. Hay un reporte de Microsoft que es público, que lo publicó la semana pasada nuestro presidente, el señor Brad Smith, en las cuales en cerca de 45 páginas se hace un detalle específico de cada una de estas acciones y cada uno de los aprendizajes. Voy a presentarles algún resumen en la próxima slide, pero creo que es importante entender que nos encontramos frente no solamente ahora actores que son muy organizados y muy poderosos, sino que actores que realmente cuentan con todo lo que significa el tener la fuerza de un Estado-nación por detrás. Se mencionó el ataque colonial de Pipeline por parte de Níquel, que afectó al transporte de los gasoductos en Estados Unidos. Hace no mucho tiempo atrás, no sé si se acuerdan el caso de Sony, en la cual Norcorea básicamente hackeó las cuentas de Sony, relevó una gran cantidad de información, lo que se produjo una gran cantidad de crítica, porque al parecer había información que mostraba ciertas diferencias entre cómo se trataban los actores mujeres y los actores hombres, pero principalmente todo eso fue en respuesta a una película que hizo Sony que mostraba al dictador norcoreano en una forma no graciosa y al parecer no produjo gran recepción por parte de ellos. Es decir, fue un ataque targeted y absolutamente vengativo en algo que no produjo la satisfacción de un actor internacional. Actualmente, después de la gran oportunidad que ha significado entender cómo se están desarrollando las guerras en el mundo actual, creo que ya no solamente van a ser a partir de la invasión de tanques. De hecho, si uno lee los diarios, uno se da cuenta que donde se ha sido menos efectivo es en la invasión de tanques, sino en la manera en que se están usando las armas de carácter cibernético. Par de enseñanzas, y nuevamente los invito, y si ustedes quieren, con gusto les distribuyo, es un documento público. Creo que parte importante de los aprendizajes en Ucrania. Quizás el primero es el uso de la nube pública. Cuando Ucrania comenzó a sentir los ataques de carácter cibernético, empezó a sentir cuáles eran las posibilidades de penetración a su integridad digital, se dieron cuenta que la mayor parte de la información del Estado estaba en grandes data centers localizados en distintas partes de Ucrania. Un misil entra, un misil destruya, se acabó la capacidad de dar respuesta a la mayoría de los servicios públicos. ¿Cuál fue la respuesta ucraniana? Ucrania tenía leyes de residencia digital fuerte, el Congreso se juntó a la medianoche, pasó una ley y transportó y sacó toda su información hacia distintos data centers utilizados en Europa, en virtud de los cuales es bastante más difícil atacar a un data center en Berlín que un data center en Kiev. Segundo, creo que es importante destacar la cooperación privada y pública en este manejo de esta información y en la respuesta.
La potestad de defensa de un país es exclusivamente del Estado. Y yo creo que eso todos nosotros lo entendemos y todos nosotros lo apoyamos. Es el Estado quien tiene la obligación de proteger sus fronteras. Pero como es el desarrollo actual de la tecnología, la verdad que gran cantidad de empresas tecnológicas, nosotros entre uno de ellos, manejan un nivel de información y un acceso a la tecnología que sin la cooperación del Estado no puede ponerse justamente al servicio de proteger aquellos valores y derechos fundamentales que son la integridad o la soberanía de carácter digital. Eso requiere que requiere coordinación y creo que se han dado pasos importantes para ello. No hay nada que pueda, si es que hay alguna enseñanza adicional, es que la fragmentación regulatoria que se ha hecho referencia en ponencias anteriores no conduce a ello. Por lo tanto, cuando veo que el gobierno chileno está colaborando con la Organización de Estados Americanos bajo el liderazgo del secretario Almagro, que tiene un departamento de ciberseguridad espectacular, nosotros nos alegramos porque estamos haciendo lo mismo y creemos que podemos evitar una fragmentación regulatoria en toda Latinoamérica. Y por último, la necesidad de cualquier defensa cibernética basada en 4 pilares: detectar, defender, disrumpir y después detener. Que la actividad del Estado ruso en cuanto a la disrupción no solamente se limita a China, estos son los últimos targets que están. Hay gran interés por entender en el caso de Brasil sobre si de alguna u otra forma esto va a tratar de alguna forma de afectar la integridad de las elecciones en el proceso legislativo. Es algo que se vio en Estados Unidos y por lo tanto es algo que puede pesar y se puede repetir. La capacidad de desinformación, lo que se llama actualmente el Cyber Security Influence, es algo real y es algo que está en el mundo. Yo creo que todos nosotros tenemos que estar conscientes de lo anterior. Igualmente, estos son algunos de las organizaciones criminales que han actuado en Latinoamérica. Ustedes las tienen en la columna del medio y los porcentajes. Los países que en Latinoamérica han sido objeto de estos principales ataques. Quizá les pueda sorprender Guatemala, pero Guatemala por una razón muy particular no tiene relaciones diplomáticas con China y por lo tanto es un target más común, dado que algunos de estos actores también tienen presencia en el país en China. Y por último, cuáles son los sectores que es interesante entender que eso no es solamente gobierno, sino que afectan a NGOs, a think tank, la idea de obtener información que pueda ser utilizada en forma futura, principalmente el periodismo. Creo que es interesante entender que cuando nosotros defendemos los valores democráticos, debemos defender los valores de un periodista y una prensa libre, porque en la medida en que ingresen y obtengan información, la vida de los periodistas y la calidad del trabajo profesional está en juego. Creo que es algo importante que nosotros como nación, como país, tenemos que entender, y también todo lo que son los medios de transporte y los medios de educación. Esta es información que nosotros tenemos de nuestro Threat Intelligence Center, que está basado en Redmond y que justamente procesa toda la información anterior. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta frente? Y con esto me quedan 2 slides, Loreto, así que creo que voy a dejar, no voy a hablar más de lo que me corresponda. El primer mensaje es que no estamos solos. Creo que si hay algún punto que todos tenemos que destacar de este seminario hoy día, de este webinar, es que tanto el mundo privado, los gobiernos, los think tanks, las organizaciones, etcétera, todos tenemos la misma curiosidad y creo que tenemos el mismo interés de proteger nuestra integridad cibernética. Porque es importante por el daño que le puede causar al país, por importante el daño que le puede causar a sus instituciones, por el daño que le puede causar a sus procesos y por el daño que le puede causar a personas en particular. Si hay un ransomware o un ataque a un banco y por lo tanto no solamente se roban ciertas cuentas, sino que se impide el manejo o los pagos, los perjudicados tienen nombres, tienen apellidos, tienen domicilio, tienen teléfono, tienen dirección de email. Pueden ser nuestros tíos, nuestros primos, nuestros hermanos, podemos ser nosotros mismos. Es decir, no es algo que esté en el ciberespacio, es algo que aterriza y aterriza de una manera muy concreta. Por eso quiero llamar la atención a un documento que se firmó hace no mucho, se firmó una semana antes del Summit de los Américas, y es el Cyber Risk Management Pledge, que se firmó por todo este número de compañías y principalmente hace
3 cosas, o sea, 4 cosas. Uno, llama a adoptar distintos tipos de estándares internacionales del International Standard Organization, principalmente el 27110 y el 27103, que para los expertos no debe ser gran novedad, pero ellos entregan una higiene digital que es importante. No es un elemento ni caro ni complejo, pero es un muy paso adelante. Segundo, llama a poner atención en el supply chain. No son solamente nosotros los que tenemos que tener cuidado, sino todos aquellos proveedores nuestros, de una manera tal que los ayudemos a que tengan una integridad definida y proyectos en pie. Tercero, llama a desarrollar políticas de ciberseguridad y llama a invitar al mundo privado a opinar en lo que le corresponde opinar. Hay cosas que están fuera de lo que nosotros podemos decir porque son potestad del Estado, pero creo que tenemos una voz porque tenemos el expertise necesario. Y por último, es cómo vamos revisando, detectando en forma continua este tipo de situaciones. Por último, creo importante destacar todo lo que son los temas de la capacitación en skills, en skills de carácter digital. Esta es la necesidad en el mundo. Si es que hay una carrera ahora que es más necesaria que antes, de acuerdo a la información, es el tener los técnicos y poder, como bien decía Jan, disminuir el digital gap. En Chile estamos nosotros trabajando para lanzar una campaña de un cybersecurity skill, que la cual se permita obtener certificaciones de carácter online. Pero más allá de educar a la población, necesitamos técnicos. Necesitamos gente que realmente haga de esto su profesión, haga de esto su modo de vida, porque a la medida que tengamos una fuerza laboral especializada, nosotros nos vamos a beneficiar como país. Y por último, un programa que nosotros tenemos para ofrecer a los gobiernos, en el cual la realidad es que nuestra intención es compartir una gran cantidad de datos, intercambiar información a través de otros centros de transparencia que permiten acceder incluso a códigos fuente para que los estados puedan de esa manera desarrollar los mejores productos y las mejores soluciones ¿cómo se llama?, en la propia creación de sus defensas. Es un programa que acabamos de armar con México, lo tenemos con Paraguay, lo tenemos con República Dominicana y alrededor del mundo hay más de 40 países y es un programa que también hemos estado invitando a las autoridades chilenas a considerarlo, así que con mucho gusto quiero ser subsecretario y agradecerle por sus referencias al trabajo conjunto con Microsoft, le podemos dar una mayor información. Con eso quiero nuevamente agradecer y agradecer porque es un tema importante que va a ir cambiando. Si nos invitan en los próximos 6 meses a esta misma conversación, creo que vamos a tener una conversación algo distinta. La tecnología avanza y la tecnología en este tipo avanza aún a mayor rapidez. Y la realidad es que estas bandas criminales o estos agentes internacionales son inteligentes, tienen gran recursos, manejan un gran nivel de tecnología y la realidad es que causan un daño. Y ese daño creo que para todos nosotros es palpable y por lo tanto debería ser evitable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Robert. Me retiro, Loreto, me retiro. Muchísimas gracias. Queda Gonzalo y queda Yerko. Y muchas gracias. Excelente las presentaciones que acabamos de ver de Jean y de Robert. Muchísimas gracias. Gracias, señor secretario. Gracias a ti, subsecretario. Muchas gracias por tu participación. También excelente tu presentación y atacaremos a Gonzalo con algunas preguntas que ya hay, están algunas en el chat. O, bueno, invito a los que quieran hacer más preguntas a que las hagan en la sección de preguntas y respuestas o en el chat, como ya las hay algunas. Robert estaba diciendo que realmente abrumador el panorama que nos presentas. Bueno, también Jan se refirió en extenso en eso, lo que está pasando en el mundo. Muy interesante la labor que está haciendo Microsoft y quisiera, los números son increíbles y es una tarea realmente muy complicada. Y voy a partir con una pregunta, porque yo creo que, tal como lo mencionaste al final de tu presentación, la cooperación público-privada acá es realmente importante y ustedes han dado un paso, por lo menos en nuestro país, seguramente lo están haciendo en otros, al establecer esta hoja de ruta, que yo no sé si es la primera hoja de ruta como tal o mesa de trabajo que hacen ustedes con el gobierno, pero por lo menos es la que ha tenido más publicidad, dado que el tema también, tal como tú lo dices, hace un año atrás era distinto y a lo mejor en 6 meses más va a ser mucho más. Quiero que nos cuente un poco cómo se originó esta hoja de ruta en ciberseguridad que establecieron ustedes con la Universidad Católica, con el gobierno y, bueno, y Microsoft. Y ahí vamos a pedirle también después a Gonzalo cuál es su visión, porque efectivamente Fernando, el subsecretario, es parte de esta mesa de trabajo y la subsecretaría como tal.
Entonces, primero te preguntarte a ti, Robert, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo se estableció? Y es un ejemplo a seguir, a lo mejor por otros gobiernos también, y para todo el trabajo que está haciendo en APEC, tal como lo mencionó Jan, es un buen ejemplo a seguir. ¿Nos puedes contar un poco más? Y después le voy a pedir a Gonzalo que desde su punto de vista nos mencione también cuál es su experiencia. Sí, claro. Bueno, primero muchas gracias. O sea, creemos que todo lo que es en materia de ciberseguridad, todo lo que se pueda hacer al respecto es un paso adelante. O sea, la verdad que es un paso adelante por la velocidad con que va, la verdad, con la velocidad de adopción de la tecnología. La pandemia nos enseñó que tecnologías que nosotros pensábamos que se iban a adoptar para el año 2030 se adoptaron en el año 2021. Es decir, aumentó en 10 veces la demanda de tecnología, cosa que era imposible de prever, porque era imposible prever que íbamos a tener una pandemia. Microsoft el año 2020 anuncia la inversión más grande de la historia. Nosotros llevamos 30 años en el país y es la construcción de nuestra región de data centers, que es un data center, la verdad que son 3 data centers, es una locación de data centers. Son 3 que se van construyendo en un plazo de 10 años y esos, yo no sé si en mi pantalla o ahí creo que no sé si lo tengo, ahí perdón, creo que está, pero era mi pantalla. Y parte importante de esa inversión justamente es crear o tratar de iniciar una mesa de diálogos en aquellos elementos que hacen importante que el país tenga un desarrollo tecnológico de primer nivel. Y nos dimos cuenta que justamente la ciberseguridad es parte de ello. Entonces, el hecho de iniciar una mesa con la Universidad Católica, con el gobierno, con distintos otros autores, fue justamente para aprender, para compartir cuáles son las tendencias, iniciar el diálogo y realmente presentar una serie de sugerencias para que después puedan ser adoptados lo que nosotros creemos son best practices. Pero principalmente creo que fue una oportunidad para escuchar a los distintos actores, para compartir y para de esa manera crear esta hoja de ruta. Es la primera vez que se hace en Chile, no es la primera vez que la hacemos a nivel mundial, hay estas conversaciones con otros estados, pero tienen distintas formas. Yo creo que en Chile ahora la gran discusión que tenemos es la creación de la Agencia de Ciberseguridad, a la discusión y la aprobación en el Congreso de las distintas leyes sobre materia de infraestructura crítica. Entonces, el marco regulatorio en Chile está menos claro y quizás esto nos permitió justamente iniciar ese foro y dar ese espacio. En otros países ya hay parte que está avanzado porque uno sabe quién es el interlocutor y uno va, se sienta y el interlocutor ya lo hizo. Entonces, estamos muy contentos con el resultado, con la participación, con lo activo que ha sido y esperamos entregar las recomendaciones dentro de los plazos previstos. Gracias, Robert. Antes de dar la palabra a Gonzalo, ¿qué resultados concretos esperan y en qué plazos? ¿Hay alguna, porque es una hoja de ruta, me imagino que hay algunos deadlines? Ahí no te podría comentar porque yo no participo, no soy miembro activo. Si quieres te puedo mandar la información después sobre cuáles son los 4 o 5 puntos y los plazos. Entiendo que, de acuerdo a lo que se hizo la vez pasada, entiendo que la idea es que sea un tiempo determinado, una cantidad de reuniones determinada, la gente es ocupada, hay gente importante y por lo tanto tampoco queremos abusar de ello. Pero no tengo la información a ese nivel de precisión, Loreto, disculpa. No, ni un problema. No tienes por qué tener todos los detalles. Aquí Francisca Yáñez, que trabaja en Microsoft Chile, contesta ahí en el chat y dice: el resultado final de la mesa de Cyber será en noviembre. Así que por lo menos no tiene un plazo. La Fran, ahí está. Siempre tiro cañón. Gracias. Gonzalo, ¿quieres comentar tú sobre la experiencia desde el punto de vista de ustedes? ¿Cómo ha sido establecer esta mesa de trabajo con el sector privado y la academia también, ¿no? La Universidad Católica? Tienes que poner tu micrófono, eso es. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Loreto. A ver, varios puntos ahí relevantes en relación a la hoja de ruta. El primero, estos temas no se pueden ver en forma individual, en forma aislada. Si nosotros creemos que como sector defensa solo podemos avanzar en forma autónoma, autárquica, eso es incorrecto. De hecho, lo mencionaba también Robert, ¿ya? Situaciones vividas en Estados Unidos y en otros lugares, donde países que están en los rankings internacionales a nivel de ciberseguridad como número 1, sin embargo han sufrido grandes ataques, ¿ya? Y han implicado definir órdenes ministeriales, etc. Por lo tanto, es clave la cooperación y la coordinación
de los distintos sectores, tanto la academia, el sector público, el sector privado y la ciudadanía. En relación a la hoja de ruta, bueno, incluye a los distintos actores. Es un proyecto muy desafiante, porque es un proyecto, ayer fue la segunda sesión, de hecho estuvimos con Francisca, ahí que recién comentaba, y fue bastante desafiante. ¿Por qué? Porque en un plazo de 3 años se están planteando acciones concretas para lograr resultados específicos sobre cuál es el estado del arte que deseamos en relación a la ciberseguridad. Y hay pilares ahí relacionados con la infraestructura crítica de información, con la cultura asociada a ciberseguridad, con lo que es talento y competencia, con lo que es definición de estándares, normativas, etcétera, todo lo que es el ecosistema tecnológico y las áreas transversales que tienen que ver con la regulación, institucionalidad, estado digital, etcétera. Cuando estábamos ayer precisamente en la reunión de la hoja de ruta, se planteaba, bueno, ¿cuál es la prioridad? ¿Ya? Y está claro que se debe avanzar en múltiples ámbitos de acción, pero en 3 años es bastante desafiante. Y ahí viene lo interesante, que esta hoja de ruta, con los actores que está y con objetivos bien pragmáticos, donde estamos haciendo el cruce de las necesidades y los distintos actores que participan, se complementa y se suma a la iniciativa que también está liderando el Senado, donde es una visión estratégica para los próximos 15 años. Por lo tanto, ambas iniciativas convergen en una mirada estratégica, táctica y operativa, ¿eh? Pero en resumen, creemos, y por eso estamos participando en las distintas iniciativas, que la hoja de ruta es el camino o es la manera de enfrentar estos desafíos, que tiene que ser el sector público, el sector privado, la academia y la ciudadanía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Voy a hacerle una pregunta a Jan. Jan, is there any kind of experience like this one that we have mentioned here in Hay Canada? una experiencia similar en Canadá en este momento que quizás podría compartir, o mejores prácticas que valdría la pena mencionar. El ejemplo que estaba utilizando es en relación al talento. Cuando pensamos en ciberseguridad, consideramos que hay grandes mentes como la de Robert y necesitamos a muchos Robertos más abordándolo, pero necesitamos a otras categorías de trabajo, la capacidad de generar un grupo de trabajo con roles técnicos. Eso involucra la educación de la enseñanza media con credenciales adicionales. La segunda mejor práctica es lo que ha ocurrido en New Brunswick. Hay una pequeña provincia en Canadá que se ha anclado a la ciberseguridad. Eso ha sido una gran parte de su economía y ha atraído a grandes centros de excelencia en ese mercado en base a lo que han hecho en la enseñanza media, universidades y con el ambiente de las startups que han fomentado en ese respecto. Y con respecto a los grupos de talentos, ¿cómo creen que en nuestro país podría generar un grupo de talentos en ese sentido? Me encanta la referencia en relación a DEPA. Y Canadá ha levantado la mano para decir que se quiere unir a DEPA, está interesado, pero ¿cómo llegamos a estos acuerdos público-privado? Quizás tomando la hoja de ruta de Robert de esta asociación público-privada. Y una vez que tengamos el marco de cómo queremos abordar lo cibernético en relación al comercio digital, es en ese entonces donde podemos ver que podemos crear los centros de excelencia en la APEC con los grupos de talentos para poder anclar la seguridad para la red. Nuevamente, queremos, en conjunto con el grupo de trabajo, queremos realizar algo colaborativo. Es mucho mejor incorporar recursos para abordar lo cibernético que a nivel independiente, pero me encantaría oír la palabra de Robert u otros. ¿Es práctico? ¿Es un enfoque que podríamos hacer que funcionara? Bueno, building on what Jan said, and thank you, Jan, for the Construyendo sobre lo que dijo Jan, gracias por las referencias. Now moving. Esta es un área en la cual la cooperación público-privada es fundamental.
Primero porque los privados pueden entregar gran cantidad de contenido. Es decir, la necesidad por tener expertos en temas de ciberseguridad es real. Y si es que uno es capaz de generar expertos en seguridad real, esa gente es, o sea, van a ser trabajadores que van a tener un skill que va a ser muy demandado, van a hacer trabajos con una buena remuneración y que van a crear un impacto societal importante. La necesidad está ahí. Entonces, compañías como las nuestras creo que pueden desarrollar fácilmente o pueden compartir el contenido y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Como LinkedIn es parte de la familia Microsoft, conjuntamente con ellos estamos creando esta malla de contenido para que pueda partir a distintos niveles. Ahora, el especialista, la persona que va a poder, no tiende a reemplazar a alguien que haga un 5, 6, 7 años doctorado en la universidad, pero que tenga un buen manejo, por lo menos que sea la base fundacional. El Estado tiene un rol importante en otorgar las certificaciones. Sobre todo en el tema en Latinoamérica, como se llama, nosotros vemos que para que realmente todos estos trabajadores tengan el mejor acceso laboral, las certificaciones estatales valen. En otros países con otro nivel de desarrollo puede ser distinto, pero creo que una certificación técnica es importante. Y en tercer lugar, creo que si uno tiene la capacidad de conectar el contenido más la certificación con la necesidad, es decir, crear a través de la cooperación, por ejemplo en Chile con el SENA, o a través de distintas NGO que se dedican justamente a entrenar a los entrenadores o a ejecutar este tipo de campañas. Si uno puede conectar todos esos puntos de una manera tal que estos entrenamientos sean accesibles, la mayoría de ellos online, en las cuales hayan metas y se vayan cumpliendo las etapas, creo que podemos de acá un paso no muy largo, tener una fuerza de trabajo que tenga las bases y más allá para realmente hacer una diferencia en este tipo de materia. No me acuerdo si fue el subsecretario o fue Jan, pero alguien mencionó sobre la necesidad de tener en las empresas expertos en ciberseguridad. Creo que es una excelente idea y creo que las empresas no lo tienen porque quizá no los encuentran. Y no los encuentra porque quizás no los hay. Entonces esto es un tema importante y debería ser parte de la política nacional de ciberseguridad de cualquier país. Sí, justamente relacionado con eso, Robert, hay algunos observadores que dicen que ha costado mucho avanzar en la ejecución del deep learning en tiempo real en el sector privado, ¿no? Y sobre todo en el sector financiero. ¿Por qué crees que ha sido así y cómo se podría avanzar más rápido en las empresas en particular? Sabemos que estos son temas claves para la detección inmediata de fraude. Bueno, muy buena pregunta, Loreto. Creo que en parte hay una realidad y es que a veces la mejor defensa para la tecnología es más tecnología, pero no más tecnología en el sentido que una mayor cantidad o tecnología más costosa, sino que la tecnología adecuada. Es decir, creo que hay una gran parte de la higiene digital que solamente se va a cumplir cuando existen programas, y me hablo del mundo privado, en las distintas empresas de tener los software adecuados, con los updates adecuados, con la educación adecuada, y que de esa manera la mejor defensa en ese caso es prevenir. Entonces, creo que ahí hay un tema. Ahora, con respecto al segundo tema, creo que justamente el avance de la tecnología y la rapidez con que avanza muchas veces hace que los currículum académicos queden anticuados. Y los currículum académicos quedan anticuados porque de alguna u otra manera nosotros creo que estamos viviendo un mundo en que muchas veces se da que el hijo está más educado que el padre, porque es parte del progreso, y muchas veces se da que en temas tecnológicos el estudiante está más adecuado que el profesor. Entonces creo que tenemos que pensar en este tipo de educación de una forma que sea moderna y que sea provocativa, es decir, en el sentido que la manera tradicional en la cual uno tiene que entregar, o sea, la manera en la cual uno se puede educar en estos temas, después de la pandemia eso cambió. Entonces, si queremos llegar a la profundidad, tenemos que ver cuál es la mejor manera de entregar este contenido, focalizarlo. No todos van a tener que hacer todo, que vaya con una campaña en la cual realmente exista una concientización que el uso adecuado de la tecnología ayuda. Nuestra información, cuando nos ha tocado
ver el resultado. La nube pública ayuda. El nivel de inversión en compañías como la nuestra no se puede comparar porque es nuestro negocio. Entonces, es la realidad que los 5.000 millones de dólares que invertimos al año en perfeccionar nuestro sistema de seguridad no es algo repetible y no debería ser porque es nuestro pan de cada día. Entonces, creo que es importante entender los beneficios que pueden obtener distintas operaciones. Y no solamente nosotros, yo no quiero que esto sea una idea de Microsoft. Hay muchas compañías que lo hacen muy bien y muchas compañías chilenas que lo hacen muy bien. Nosotros somos uno más, pero si hay un ambiente seguro nos beneficiamos todos. Un ataque a una institución, cualquiera sea la tecnología que se use, es un mal resultado. Y en gran parte creemos que la nube pública, la educación focalizada, el pensamiento provocativo en cómo entregamos la información, las motivaciones y las certificaciones de crear nuevas fuentes de trabajo, creo que es importante. Y por último, con un marco regulatorio adecuado. Nosotros podemos hacer solamente lo que la ley nos permite y lo que la ley nos autoriza, y si la ley no nos permite y no nos autoriza, estamos en grandes problemas. Solo para terminar con un pensamiento. En gran parte, hay siempre una tendencia legislativa a crear un sistema de reporte que sea muy complejo, que sea un sistema de reporte muy rápido, de manera tal que la concepción hay que si uno tiene una institución y uno reporta en forma inmediata a las distintas autoridades cuál es el ataque, de esa manera se va a dar la mejor defensa. Bueno, si uno invierte en reportar, uno no invierte en defender. Esa es la realidad. Si yo tengo que invertir 10 en reportar, no voy a invertir 10 en defender. Quizás es mejor invertir 8 en defender y 2 en reportar. Y cuando uno reporta, hay que dar la flexibilidad necesaria para entender qué es lo que está reportando. Porque si yo tengo un ataque y tengo que reportar en 24 horas, voy a reportar el ataque. Pero la realidad es que casi el 80% de los ataques actuales son ataques en los cuales la banda criminal o quien esté haciendo esto se mete en los sistemas, entiende cómo operan, aprende el lenguaje, ve cuáles son, si tienen o no tienen otras barreras, por ahí la importancia de la doble autentificación. Entonces, muchas veces cuando uno detecta, la mejor defensa es entender cómo uno puede anular eso, de manera tal que cuando uno va a defenderse, los quita del sistema y no realmente los obliga a realizar el ataque. Entonces, a veces con cosas tan simples como obligar a una institución financiera a reportar en 24 horas, la intención es correcta. El resultado puede ser nefasto. Esa institución financiera va a invertir en tener un montón de gente para evitarse la multa en reportar y no en detectar, y segundo, se va a pisar en el pie porque le va a costar mucho después salir de una vez que notifique y que se den cuenta los criminales que uno ya supo que están dentro. Así es, seguramente con los ciberataques que ha habido a ciertas instituciones financieras, la curva de aprendizaje en estos temas va a ser importante porque ya deben haber pagado los costos, como tú estás diciendo, así seguramente. Y voy a cambiar a Jan. Jan, regarding some of the things that Robert just mentioned. En cuanto a las cosas que mencionó Robert, en donde los marcos regulatorios se necesita, y como dice, se necesita en la región del ABAC, basado en las economías de ABAC. ¿Qué aspectos o marcos regulatorios perdón, dice por su pronunciación. Sí, tenemos un grupo digital de ABAC que está haciendo investigación sobre eso. No tenemos una respuesta final a eso. Lo que sí debo decir es que en algunos de los temas al cual me referí en mis comentarios, trata de armonizar qué es un crimen, qué es un delito. No se puede permitir en una jurisdicción y ser delictual en otra. Hay que ver cuáles son los controles y cortapisas. Ahora, si usted también hay una pregunta en el chat. Gracias por la pregunta. Es sobre la importancia de gobernanza corporativa abordando el riesgo ciberataque. Yo he hablado muchísimo sobre crear interoperabilidad, armonización, enfoque regional, fundación. La base tiene que ser de todo una gobernanza corporativa. He estado en empresas de seguridad y en empresas de seguros de Canadá, y ahí soy miembro del comité de riesgo, donde clima y ciberseguridad son los dos temas en los cuales nos centramos siempre. Y en esas organizaciones están haciendo tests, pruebas constantes donde
la gente piensa que puede ser un ataque, un ciberataque, Parts of the organization. pero es simplemente tareas para ver que todas las partes de la organización están identificando las debilidades. Gobernanza corporativa tiene que estar en el centro, pero esta es una empresa de seguros multinacional. También hay que prestar atención a las micro y medianas empresas. Por ejemplo, las que establecen sus primeras oportunidades de comercio electrónico. Hay que ver cómo se trabaja con organizaciones con Shopify o Tawa para asegurarse que sus plataformas dando niveles de seguridad para estas empresas medianas y pequeñas que no pueden hacerlo solas, o que las portales de pago que usan estas pequeñas empresas en el comercio electrónico vengan con controles incorporados. Gobernanza corporativa, sí, fundamental, pero también miembros de nuestro sector comercial que no van a poder manejarlo solo. Entonces tenemos todavía que tener una plataforma de ayuda posible. Hay otra pregunta en el chat que quisiera abordar y dice, ¿es posible copiar el enfoque del Reino Unido para llevar a los ofensores a un cybercamp? ¿Es para Robert? El Reino Unido sí es, al igual que Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur, en APAC hay países que son líderes en la materia. El Reino Unido ha tenido un liderazgo a nivel europeo de hace muchos años, por lo tanto, y han aprendido, porque acuérdense que cuando vino el NotPetya, que fue otro virus ruso, les afectó fuertemente todos los sistemas de salud. Entonces creo que ellos sí aprendieron la lección y por lo tanto, en general, podría decir que todo lo que venga al Reino Unido tiene un nivel de sofisticación y de madurez adecuado. Muchas gracias, Robert. Sorry por ponerte en el spot con esa pregunta. No, para nada, no, sino que no sé, no hay ningún problema, al contrario. Buena pregunta. Sí, muchas gracias. Para Gonzalo, yo no sé, Gonzalo, si sabes tú qué leyes se están discutiendo actualmente en el Congreso para aumentar la ciberseguridad. Sí, aprovecho de comentar brevemente. Lo que pasa es que hubo dos aportes que considero que fueron muy relevantes. Sí, claro. Cuando Jan menciona el tema de las pequeñas empresas, en general cuando uno habla de ciberseguridad, de ciberdefensa, está hablando a nivel institucional, a nivel de grandes compañías, etc. Y desde la perspectiva sociedad, recordemos que más allá de que sea sector público, privado o academia, cuando hay afectación, esta afectación puede ser rápidamente y transversal, ¿ya? A diferencia del manejo de las crisis tradicionales, donde las afectaciones uno tiene claridad de cómo va creciendo, cuándo va aumentando, qué impactos está teniendo, etc. Cuando se producen situaciones de crisis cibernética, la temporalidad es instantánea. Hoy día, con lo que es la hiperconectividad a hipervelocidad, los tiempos de acción y reacción son pero totalmente instantáneos e incluso son a nivel mundial. O sea, vemos que un ataque que se está dando en Europa en cosas de segundo ya está en América o en otro continente. Por lo tanto, aquí el tema, más allá de las capacidades que tienen las grandes empresas, es cómo como sociedad apoyamos y como Estado apoyamos a las pequeñas empresas que no tienen los recursos, ni la expertise o el conocimiento, ni el talento al interior como para poder protegerse. Y es así como, de alguna manera, frente a la pregunta que hacía usted recién, con respecto a cuál es el estado de las leyes y demás. La ley marco de ciberseguridad e infraestructuras críticas de la información, que es una de las preguntas que aparecía en el chat, está ya en su primer trámite constitucional en el Senado, donde fue ingresado esta ley, este proyecto de ley, y se derivó a la Comisión de Defensa Nacional. Y tiene que ser analizada en esa comisión y opcionalmente también en la Comisión de Seguridad Pública, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la mirada de esa ley? Brevemente, tiene tres grandes pilares. Un pilar asociado a lo que es la operación, pero no nos podemos quedar solo en la operación, en accionar ya sea preventivo, detectivo, correctivo, etcétera, o contención.
tiene también un pilar desde el punto de vista normativo, de la mirada de generación de estándares, creación de valor al respecto, y cómo esto debiera orquestarse, y la mirada de cultura digital, talento, cooperación, etc. Este proyecto de ley marco, que está en discusión, precisamente busca generar la institucionalidad y la gobernanza en forma transversal. Las leyes propiamente tal, más allá que hay otras iniciativas, no solamente la ley marco, siempre tienen que estar miradas desde una perspectiva totalmente integral. O sea, recordemos que el año pasado, hace un poquito más, se sacó toda una normativa asociada a 5G. ¿Por qué? Porque es necesario que existan comunicaciones seguras, ¿ya? Hay disculpen, la hipervelocidad, etc. Después salió la ley, la política de inteligencia artificial, We also had también, etcétera. Por lo tanto, todas las normativas, leyes, tienen que tener un foco. No podemos avanzar en la digitalización sin avanzar en un adecuado blindaje. De lo contrario, la superficie de exposición es cada vez mayor y nos exponemos tecnológicamente desde el punto de vista de las amenazas, tal como mencionaba el subsecretario al comienzo de la reunión. Entonces, tenemos un gran desafío, seguro que tenemos un gran desafío. Hace muy poco también se liberó la ley, se promulgó la ley asociado, recuerdan que Chile adscribe al convenio de Budapest, el convenio de Budapest con respecto al cibercrimen. Hace muy poco salió la ley y precisamente la idea ahora es hacer la bajada y seguir avanzando cómo combatimos el cibercrimen. Por lo tanto, desafíos tenemos muchísimos, pero aquí lo relevante es que esto sea enfrentado como un problema totalmente transversal que tenemos que trabajar en forma cooperativa entre el sector público, privado, la academia y la sociedad, e incluso a nivel de cooperación internacional. Sabemos que Canadá es líder desde el punto de vista de ciberseguridad en el sector bancario. De hecho, Canadá ha apoyado a través de la Junta Interamericana de Defensa también iniciativas. Sabemos que las empresas privadas tienen sistemas de monitoreo y también de detección temprana. Por lo tanto, hay un gran desafío y la idea es todos construir en esta línea de acción. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gonzalo, por eso. Robert, por favor. Yo te tengo que dejar, Loreto. Entonces Sí, quiero agradecer al señor subsecretario, a Jan, a todos los que tuvieron la paciencia de escucharme hoy. Y que excelente foro, ojalá se repita. Y bueno, disculpa por tener que ir un poquito antes. Gracias. No, Robert, no hay problema. Ya está, iba a cerrar efectivamente porque sé que te tenías que ir. Aprovecho de agradecerte. Vamos a hacer más webinars sobre este tema tan relevante y que no se aborda lo suficiente, yo creo, en distintos seminarios y para dar a conocer a la opinión pública y al sector privado también sobre las posibilidades de trabajo que hay. Jan, I want to thank you once again for participating today. I hope we have you in the Jan, next... muchas gracias por participar. Espero poder tenerla en el futuro webinario. Muchísimas gracias por apoyar al subsecretario quedándote para responder estas preguntas. Muy interesante todo, queda mucho tema en la mesa. Volveremos de nuevo a profundizar sobre este tema más adelante, en 6 meses más, como dijiste, Robert, quizás en qué vamos a estar, así que va a ser súper interesante. Muchas gracias a todos, a nuestra audiencia leal, nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias.